Bueno, como Javier indicó, la presentación que voy a hacer refiere a el estudio Héroes en América Latina en particular. Voy a mostrar algunos resultados, contar un poquito detalles de la metodología del estudio que estamos haciendo, que hemos venido haciendo en el último año y medio, casi 2 años. Pero quise comenzar hablando respecto a algunas cositas que Rubén comentó hace un rato. Así que si puedes pasar a la próxima diapositiva, Javier. Gracias. Aquí intenté plasmar los temas que voy a abordar en la presente presentación. Primero, yo creo que es súper relevante situar esto dentro del marco de la salud mental global o de la salud global. Así que voy a contar un poquito respecto a ello, sobre todo para la gente que no está tan familiarizada con el campo. Ciertos antecedentes y hablar acerca de la crisis reciente que el campo está experienciando. Luego hablaré sobre el estudio en términos de las instituciones y los equipos participantes, el diseño de estudio, las estrategias que hemos utilizado en diferentes contextos para incluir participantes y algunos resultados preliminares para los cuales cabe indicar el equipo de Colombia, en particular Alexa, ha ayudado un montón a consolidar una buena base de datos y hacer algunos análisis que voy a presentar hoy día. Y voy a terminar con algunas reflexiones, enfatizando logros, al menos a mi juicio, que hemos conseguido, algunos desafíos y el futuro para este consorcio, como le denominamos a ellos. La próxima diapositiva. La próxima. Gracias. Respecto a salud global, a modo de antecedentes, sus raíces históricas están en la medicina tropical, y yo creo que, esta es una opinión personal, pero en base a muchas lecturas y conversaciones, creo que sus intereses e intenciones han sido generalmente buenos, ¿no? Han intentado contribuir en diferentes aspectos de salud y medicina a países de menos recursos, en particular desde el norte hacia el sur, como indicaba Rubén. Sin embargo, en, esa, en ese approach, en ese acercamiento lleno de buenas intenciones, también ha habido procesos de colonización en el marco de colonización más amplia que ha ocurrido históricamente, ¿no? Generalmente ha habido una imposición de visiones y modelos sobre salud, sobre enfermedad, que se han generado en ciertos países de altos ingresos, en particular en Europa Occidental, en Estados Unidos y en Canadá, que se han transportado a países de menores ingresos, en particular en regiones como África o Asia o, bueno, Latinoamérica, sin mediar en muchas ocasiones con adaptaciones o ajustes apropiados, ¿no? Eso ha sido largamente documentado y ha traído consigo muchos problemas. Estas iniciativas generalmente han sido lideradas por hombres, por médicos, por gente blanca, ¿no? Eh, y, por supuesto, se ha entendido de que la salud global finalmente es algo que se diseña y se gesta en el norte, pero se opera en el sur, ¿no? Eh, esa problemática ha sido identificada hace ya un buen tiempo, pero en los últimos años se ha problematizado aún más, ¿no? Eh, ha habido intentos de mejorar representatividad e inclusión, pero sigue siendo muy limitado, especialmente en salud mental global. Lamentablemente, reitero, visión personal, la salud global no es del todo global, ¿no? O lo es solo para algunos. Es difícil que la gente del sur, es difícil que alguien de América Latina, por ejemplo, genere una iniciativa global desde América Latina. En general, cuando hablamos de globalidad, es el norte el que está haciendo cosas en el sur, y cuando el sur hace cosas, genera proyectos, es finalmente algo regional o local. Todos esos conceptos no son menores cuando se habla acerca de las raíces históricas, digo, de la salud global. Y son, dentro del trabajo de nosotros como héroes, un marco amplio que éramos, diría yo, siendo honestos, parcialmente conscientes al principio cuando comenzamos, pero después nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo al respecto, y creo que es una de las contribuciones de héroes.
La próxima diapositiva, Javier. Aunque han habido problematizaciones y avances, ¿no? Este reporte del 2020 que publicó la ONU, en particular Michelle Bachelet, expresidente de Chile, solicitó, ¿no?, hacer una suerte como de catastro de las ONGs que se dedican a salud global en el mundo, para ver dónde estaban ubicadas, ¿no?, dónde estaban sus cuarteles principales, ¿no? Y a pesar de que han habido y se han creado, no han habido avances, se han creado este tipo de ONGs en el sur, como ustedes pueden ver, creo que es un gráfico muy representativo, muy ilustrativo. La mayoría de las ONGs siguen estando en Estados Unidos, en Canadá o en Europa Occidental. Y ojo que no estoy intentando fomentar una lucha norte-sur, solo digo de que hay un claro desbalance cuando hablamos de salud global y cuando hablamos de quiénes hacen salud global. Y ese es un desbalance histórico, como decía anteriormente. La próxima, Javier, por favor. Otro ejemplo para ilustrar de que en el fondo han habido avances, pero no tantos como quisiéramos, es esta publicación que salió a mediados del año pasado. Es un viewpoint, como se denomina en el campo, un comentario respecto a cómo la salud mental y los servicios de salud mental deberían reorganizarse o han cambiado en respuesta a la pandemia. Y yo no tengo nada en contra de los autores. De hecho, hay muchos de los autores que yo conozco, ¿no? Ned Jones, por ejemplo, que es una ex usuaria, una persona con experiencia vivida de salud mental, que es investigadora, es una amiga muy cercana. Sin embargo, es el típico paper en donde mucha gente, de nuevo, del norte, con muy poca representación de América Latina, de África y de Asia, publica un comentario para todo el mundo. Es decir, no se hacen alcance respecto a somos nosotros autores que venimos de España o que venimos de Estados Unidos o qué sé yo, que están hablando acerca de África. Se asume de que ellos van a dar su visión y que aplica para todos lados. Lo curioso, si puedes pasar a la próxima, Javier, es que este tipo de publicaciones generalmente, digamos, se diseminaban anteriormente y nadie las criticaba. Hoy los tiempos han cambiado positivamente y hubo una respuesta. Este comentario en particular. Todos estos comentarios, por cierto, son de libre acceso, si los quieren, digamos, después consultar, y mis diapositivas también las pueden tener quienes están interesados. Este viewpoint en respuesta al otro, básicamente dice, como destaqué allí, lo que comentaba, ¿no? La representatividad de la gente del sur global, como se le denominan, sigue siendo muy pobre, ¿no? Entonces, ¿para quién es lo global finalmente? Cuando hablamos de salud global y cuando hablamos de salud mental global. Voy a hablar ahora de héroes, pero quisiera como que mantuviesen eso en su retina, porque nos parece que es, como dije anteriormente, el marco en donde se inserta nuestra colaboración. La próxima diapositiva, Javier, por favor. Hablemos del estudio, ¿cierto? Y hablemoslo en términos globales y en términos regionales, pensando en América Latina. La próxima, por favor. El estudio, Héroes, tiene instituciones principales donde están ubicados los investigadores principales. Rubén trabaja en la Escuela de Salud Pública, Ezra trabaja en la Escuela de Salud Pública de Columbia, y generamos hace mucho tiempo una alianza con OPS. Son las instituciones principales. Sin embargo, este consorcio no opera de forma tradicional comparado con otros consorcios en salud global. En el sentido de que hay muchas instituciones, entre ellas la Universidad de Antioquia, que son, en efecto, partners que se consideran iguales. Es decir, estamos juntos en esto, pero cada uno toma sus propias decisiones y la idea es, en efecto, colaborar, ¿no? Transferir conocimiento de un lado a otro, apoyar a quienes tengan necesidades para conducir el estudio, crear cosas en conjunto, y nuestro rol en la Universidad de Chile y en Columbia es finalmente de coordinación, ¿no? Y de apoyo cuando se requiera. Y creo que también es una de las esencias del proyecto. La próxima, por favor. Es un estudio global que tiene mucha representatividad en América Latina, pero también tiene presencia en Europa, 8 o 9 países en Europa, algunos países en África, en el Medio Oriente y en Asia. Sin embargo, la próxima, es la región de América Latina la principal, ¿no? Hay 12 países que participan. Muchos de esos países no suelen participar en iniciativas de salud mental global, como es el caso de Uruguay.
y hay un país que es Ecuador que todavía está en proceso de comenzar. Los demás países han estado prácticamente desde el inicio y han no solo liderado el estudio en sus propios contextos, sino también han empujado el proyecto global en su integridad, ¿no? Y esa es, diría yo, una de las grandes innovaciones del proyecto. Es muy raro de que un estudio global nazca y permanezca activo desde América Latina. Esto no quita en ningún caso, por supuesto, las contribuciones de nuestros colegas en Europa y en otros lugares del mundo, en lo absoluto. Pero que el rol de América Latina sea principal, primario, digamos, créanme que es muy raro en el campo. Yo no conozco otra iniciativa, de hecho, en salud mental global que tenga estas características. La próxima, Javier, por favor. Solo mencionaré cosas rápido, pero que me parecen importantes. Hay en nosotros, en nuestro grupo, tres principios que creo que en su minuto éramos conscientes de ellos, nos interesaba, pero con el tiempo fuimos conceptualizando y definiendo. Y hago mención a Eliu Rivera, que es un colega de Puerto Rico, el investigador principal de Héroes en Puerto Rico, quien nos ha ayudado como a conceptualizar esto, ¿no? Para nosotros en Héroes hay tres principios, tres valores básicos. El principio, el primero, digo, es justicia epistémica, en donde cada país y cada equipo es tratado como un igual. Hay una participación que se promueve y hay decisiones que generalmente son democráticas. Cada uno puede decidir como tal. Si hay decisiones que implica a todo el grupo, se consulta con todos y así. Hay solidaridad pragmática, que es nuestro segundo principio, en donde claramente hay países con más recursos que otros, por ende hay un proceso de apoyo, asistencia, en cosas tan básicas como definir cuestiones del reclutamiento, del cuestionario, de análisis, etc. Y ha sido muy grato ver a países como Colombia o países como Chile ayudando a otros países que generalmente son ellos los que ayudan, ¿no? Como Alemania, ¿no? O como Holanda. Creo que ha sido un giro, un plot twist, como dice la gente, que cabe, digamos, siempre destacar. Y lo último, que también me parece relevante, que puede sonar obvio, pero créanme, en salud global no lo es. Acá cada país es dueño de su data. Tenemos un centro de datos que está ubicado en Chile, por términos históricos del proyecto, pero los datos que allí se alojan son datos de cada país. Hay excepciones, Colombia tiene su propio base de datos en Medellín, pero en general los países alojan su data en Chile. Sin embargo, Chile no es dueño de nada de esa data, son los países, ¿no? Y lo digo porque hay muy malas prácticas en el campo. Todavía hay grandes instituciones, que no mencionaré, pero ustedes se imaginan cuáles son, las más grandes dentro del mundo académico, que siguen en algunos casos cobrando un fee para que las personas participen de iniciativas globales. Es decir, tienen que pagar para ser parte de un proyecto global. Tienen que pagar para que esta institución maneje sus datos, lo que me parece terrible y creo que es un tremendo ejemplo de postcolonialidad. Así que, también, valores y prácticas que destacamos. El próximo ejemplo. Las dos próximas solo es mencionar de que tenemos esta base de datos en Chile, es una plataforma bastante amigable y que permite que se alojen. La próxima, para mostrar eso, Javier, gracias. Nos permite que el cuestionario esté en muchos idiomas al mismo tiempo y que cada uno de los equipos hagan traducciones o retraducciones de forma simultánea, ¿no? Cuestión que yo tampoco he visto en otras iniciativas generalmente porque lo que se estila es que haya un instrumento original en inglés o en español, generalmente en inglés, y se traduzca a otros idiomas. Acá nosotros creamos un instrumento en paralelo en español e inglés y luego se fue traduciendo y adaptando culturalmente a otras lenguas. En muchos casos, por ejemplo, a español, pero español colombiano, español mexicano y así. Lo cual creo que promueve esta idea de colaboración continua y de transversalidad en la colaboración. Gracias, Javier. La próxima. Hablar brevemente del diseño de estudio. Sé que me queda poco tiempo, así que intentaré ser breve. Colgándome también de lo que comentaba Alexa y Rubén anteriormente. Este es un estudio
de cohorte prospectivo que se ubica en muchos países como ustedes han visto. Generalmente contamos 24 o 25 porque hay países que todavía están en proceso de unirse. Hemos reclutado alrededor de 40.000 personas. Llevamos 2 evaluaciones, la basal y la de seguimiento, y planificamos hacer una más, aunque algunos países también están haciendo una evaluación a los 6 meses, como es el caso de Colombia, ¿no? Utilizamos un cuestionario que construimos nosotros mismos que tiene escalas escalas estandarizadas, ¿no? Como el PHQ, el PHQ-12, y algunas preguntas que creamos en respuesta a los desafíos que los propios equipos de salud comentaban cuando nosotros diseñamos el estudio, ¿no? Sentirse, por ejemplo, aislado, sentir miedo de que podían contagiar a sus familiares, sentir poco apoyo. Diseñamos preguntas que hemos ido testeando y piloteando para capturar esos posibles estresores, hipotetizando que estarían asociados a problemas de salud mental, como ansiedad, como depresión, etc. La próxima, Javier. Y si puedes, salta las 2 próximas para poder apurar un poco, porque eso ya lo comenté. El instrumento que no está patentado ni nada, ¿no? Está disponible, los equipos que quieran, digamos, acceder a él, podemos conversar, ¿no? Pero como es un producto colaborativo, ¿no? Nos gustaría que en el fondo se mantuviese eso y que si hay equipos interesados podamos conversar de cómo se podría utilizar el cuestionario HEROES en sus respectivas iniciativas. En lo que se refiere a resultados preliminares, solo hablaré de la línea basal y agradezco nuevamente al equipo de Alexa a ayudarme a crear algunos de los gráficos que voy a presentar. Como dije anteriormente, hemos reclutado alrededor de 40.000 personas. Algunos países siguen reclutando participantes, otros países solo están siguiendo a esos participantes, a los participantes reclutados. Uno de los desafíos que hemos encontrado es cierta baja en términos de tasas de respuesta. Las tasas de respuesta en encuestas online generalmente son menores que en evaluaciones en persona, pero durante la pandemia han sido incluso menor a eso. Y muchos países han reportado 15 o 20% en promedio. Tenemos algunas excepciones, sin embargo, que rondan los 50 o incluso más. Y tenemos algunos países, algunos sitios, ¿no? Como Sao Paulo en Brasil, como el Líbano en el Medio Oriente, en donde las tasas de respuesta son mucho más altas. Más típico de la época prepandemia. La mayoría de los participantes que hemos reclutado han sido médicos, enfermeros y asistentes de enfermería. Estamos haciendo esfuerzos por incluir personal, como se denomina, no profesional o técnico. Es más difícil, pero en algunos países se ha logrado. Como decía Rubén, en general hemos encontrado altas tasas de síntomas depresivos, de distrés mental, en algunos casos de ideación suicida, y algunas dimensiones que se han asociado a esos indicadores de salud mental han sido la falta de material protector, ¿no? De PPE como se denomina en inglés, el estigma y la violencia hacia los trabajadores de salud, tenemos varios ítems al respecto, y la falta de apoyo tanto en el contexto laboral como en la familia para esta población. Si puedes pasar a la próxima, Javier. Aquí hay ciertos números que voy a dejar a disposición para que lo consulten. Hay variación, como ustedes pueden ver, entre países, ¿no? Y se representa, creo, claramente de que hay una proporción mucho mayor de mujeres que de hombres participando. En América Latina hay cerca de 20.000 personas que se han incluido en el estudio. La próxima, por favor. Este gráfico no se ve muy bien, así que lo voy a saltar. Y esto solo para mostrar de que el GHQ-12, que para quienes no están familiarizados con esa escala, es una escala que ha sido adaptada y validada en muchos contextos, casi todos los países de América Latina. Y es una buena escala de screening para identificar síntomas ansiosos y depresivos, y como conjunto es una buena evaluación de distrés emocional o angustia emocional, como algunos le denominan. Ahí pueden ver de que países como Colombia o Chile han reportado en promedio mayores tasas de distrés emocional comparado con los demás países de la región, ¿no? También tengo un indicador sobre depresión en la próxima diapositiva. No, este de ideación suicida.
en donde países como Bolivia han presentado ideación suicida en más de no veo muy bien desde acá, más de un 14% de los participantes reportó ideación suicida en el último mes. Y por último, estos resultados rápidos que estoy mostrando, en lo que se refiere a proporción de participantes que presentó un episodio depresivo severo, el 15% en el caso de Chile lo presentó, seguido por Brasil con un 13%, Guatemala y Colombia también con un 10%. Participantes que, por supuesto, en varios de estos países han sido identificados y se ha hecho seguimiento a ellos, como ha sido solicitado por los comités de ética. El próximo, Javier. Y esto es solo como ejemplo, porque voy a cerrar, sé que estoy pasado de tiempo. Esto se parece a lo que presentó Alexandra, pero en este caso tomando toda la muestra de los países de América Latina que participan del estudio y buscando ver asociaciones vía regresión lineal múltiple entre factores en el contexto laboral y factores familiares, en este caso, con dos indicadores, ¿no? El primero es entiendo que es el PHQ y el segundo es el GHQ, ¿no? En donde el color azul representa factores que se han asociado, por ejemplo, al GHQ 12 en el sentido de menor riesgo, y el color rojo representa mayor riesgo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de estos ítems que tenemos sobre confianza en el gobierno, en términos de sus decisiones respecto a la pandemia, los participantes que han reportado mayor confianza en el manejo, digamos, de la pandemia por parte de sus instituciones de salud, ha presentado menores síntomas depresivos y distrés emocional. Pero, por ejemplo, preocupación respecto a contagiar a sus seres queridos por la pandemia o por el COVID se ha asociado a mayor riesgo de presentar distrés emocional y depresión. Solo ejemplos de lo que estamos haciendo. Nuestra idea es hacer reportes más acabados, explorando cada una de estas dimensiones prontamente. Y a quienes estén interesados, por favor, escríbanos, podemos compartir parte de estos resultados. En la próxima, Javier, voy a saltar a reflexión. La próxima. Para cerrar. ¿La próxima? Gracias. En términos de logros, lo que al menos yo veo, luego de estar, como les digo, más de 1 año y medio en esto, ¿no? Primero, es un estudio global muy inusual, poco ortodoxo, muy bottom-up, como se denomina en inglés, que es liderado por Latinoamérica, y me parece eso algo muy a destacar en el marco de la crisis de salud global que denominaba y que describía al principio, ¿no? Hay principios basados en la equidad y la colaboración, como describí, cuestiones difíciles de hallar en una colaboración global. Y la participación de investigadores jóvenes en roles de liderazgo, ¿no? Supervisados por investigadores senior, como es el caso de Rubén Hierra, me parece que es también una gran innovación. Una mezcla entre innovación y flexibilidad, pero sin perder rigurosidad. Que creo que es un escenario muy virtuoso, muy favorable para poder hacer una iniciativa de esta. En la próxima, por favor. Hay una gran diversidad de países y contextos, inclusión de países que generalmente no participan de este tipo de colaboraciones. Tenemos data longitudinal de diferentes grupos y en diferentes contextos que estamos seguros van a poder ser útiles en términos tanto científicos como políticos. Y tenemos un instrumento que ha sido desarrollado, no es perfecto en ningún caso, pero ha sido desarrollado y piloteado en colaboración con todos estos equipos y en forma muy colaborativa, aunque sé que a esta altura suena como un cliché, pero en efecto ha sido así. La próxima, Javier. Y queda otra diapositiva, pero voy a terminar en esta. Desafíos, yo diría, técnicos. Tenemos baja tasa de respuesta o cooperación en algunos países. Hemos hecho grandes esfuerzos para mejorar eso, pero es difícil, es un tema de contexto y de pandemia. Casi todos los estudios reportan algo así. La diversidad entre países es una ventaja, le da riqueza a nuestra iniciativa, pero también es un problema para el análisis de datos. Ya Alexa les puede comentar de eso. Es un gran desafío. Y, por supuesto, al ser una iniciativa poco ortodoxa, luchamos con la falta de recursos, ¿no? Para mantener esta colaboración funcionando. Sin embargo,
el que esto no sea parte de un grant, que no sea parte de un fondo de investigación, también nos ha dado libertad. Y creo que hemos conseguido cosas muy valiosas. Gracias, Alexa, Javier, equipo, un placer estar acá. Cualquier pregunta me hacen saber.